Es uno de los reyes indiscutibles de la taquilla y hoy vamos a poner en orden a sus películas. El bueno de James Cameron, que estos días está de actualidad gracias a Avatar 2, tantos años después y con un montón de entregas por delante. Y además parece que la taquilla de Avatar 2 va a ser más que suficientemente buena para que sigan adelante con las 3, la 4, la 5 y veremos a ver hasta dónde llegan. Pero hoy nos centramos en el top 8 porque yo tengo pendiente, no he podido verla, tampoco no sé muy bien dónde conseguirla, Piraña 2, así que las 8 mejores películas de un director que desde luego ha dejado huella en estas últimas décadas con productos ante todo muy espectaculares. Y antes de empezar, decir que ya sé que más de uno se vaya las manos a la cabeza con algún puesto de alguna película, pero ya sabéis que lo que siempre digo en estos casos es mi top, el mío, sin más. Voy a empezar por el octavo puesto para una película muy reciente, la más reciente. La dejo ahí en el octavo puesto, Avatar 2, porque quiero revisionarla con calma cuando esté en formato físico. Seguramente la compre en cuanto salga en 4K y en el Steelbook, digo yo que salga en 4K, y la vea con calma otra vez en casa y la revisione y la valore un poquito más, porque no me acabo de convencer en algún detalle, sobre todo en cuanto a lo que sería el guión, la historia y demás. Visualmente, por supuesto, es lo que se podía esperar, una pasada, pero en cuanto a historia me parece un poquito más simple, más pobre y con algún detallito en el guión que no me acaba de convencer o no me ha convencido cuando lo he visto en cines, así que vamos a darle un tiempo de espera para cuando la vuelva a ver en casa y ahí a lo mejor hago que suba a algún puesto o no. La criticaré muy pronto en el Pelis Vistas cuando toque, pero de momento lo dejo en este octavo puesto, que no significa que sea ni mala película ni que la suspenda, simplemente que hay 7 por delante. El séptimo puesto es para posiblemente su producto más importante en muchos sentidos. Hablo de Titanic, porque además le valió Oscars y demás, una película que bueno, hizo historia, la primera que consiguió alcanzar, si no recuerdo mal, los 2.000 millones en la historia del cine. No sé si llegó a tanto cifra, pero casi, y una película que desde luego hizo historia en muchos sentidos, un montón de Oscars. Y que además, bueno, en fin, estuvo, yo que sé cuántas semanas estuvo en el número 1, ¿no? Una película que además ha envejecido muy bien en muchos detalles. Puede parecer un poco pastelón, un poco, en fin, pues eso, demasiado moñas en algún detalle, pero creo que es una muy buena historia de amor, con dos actores que además están estupendos, con buenos secundarios y con un hundimiento del Titanic impresionante en cuanto a efectos visuales, que sigue estando ahí y que no ha envejecido nada, y que además, en cuanto a lo que se refiere a imagen y demás, el Blu-ray se ve como si fuera un 4K espectacular. Así que creo que por historia, por película, por lo que fue en su día, tiene que estar por encima, ya digo, de Avatar 2, aunque sería un poco de las últimas de su carrera, pero es que a mí me gustan otro tipo de películas de este hombre. El sexto puesto, más ahora que la he vuelto a ver, se va para Avatar, que, a ver, yo creo que había también una ola en contra de esta película muy sorprendente. Es una película que, bueno, en cuanto a historia a lo mejor no es nada del otro mundo, que si un poquito de Pocahontas, que si algún detalle de El último Samurái, sobre todo yo creo que Bailando con Lobos, es cierto, pero con el sello indiscutible del bueno de James Cameron en muchos detalles y se nota. Buenos personajes, Sigourney Weaver, que siempre está estupendo, siempre es un plus, y con efectos visuales que siguen estando al primer nivel. O sea, yo la he visto estos días en Blu-ray, parece 4K, y en cuanto a lo visual, en cuanto a efectos visuales en general, no se queda muy lejos de lo que ha ocurrido ahora con la segunda entrega tantos años después. Eso hay que valorarlo. Es algo que le pasa mucho a James Cameron. Ahora lo repasaremos en los puestos que quedan por delante. Sus películas prácticamente no envejecen en lo técnico, que es lo que más envejece en esto del cine. En lo técnico siguen siendo prácticamente impecables y siguen siendo muy sorprendentes, casi impactantes, aunque tengan incluso en algunos casos décadas por detrás. Avatar no envejeció nada en cuanto a lo visual, o prácticamente nada, y en cuanto a la historia, ya digo, me gusta un poquito más que esta segunda entrega en muchos detalles, aunque pueda recordar a otras películas, pero es que está todo inventado. El quinto puesto para una de sus películas más divertidas, más entretenidas, esa muy buena combinación de cine de acción y de cine, digamos, de comedia, con un Schwarzenegger estupendo. Hablo, por supuesto, de Mentiras Arriesgadas, True Lies, una película que además, como he dicho antes, con Avatar, es impresionante. O sea, la ves ahora, que además el Blu-ray que se editó, ya sabéis, de aquella manera se ve muy bien. O sea, hay escenas que dices, Dios mío, ¿cómo hicieron esto en los 90 y pocos? O sea, la escena del puente de Florida, de los Cayos y demás, ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo lo hicieron? Es que es impresionante. La verdad es que sigue siendo una película que no ha envejecido en muchos detalles en cuanto a las escenas de acción, la escena esta de las explosiones y los tiroteos con los malos. Ya sabéis, la yihad carmesí. Ya escuchas ese nombre y te acojonas. Esto ya no hay villanos como los de antes. Y por supuesto, en las películas de acción, menos todavía. Y el bueno de Cameron lo explotó muy bien. Además,
una de las películas con un explotamiento más absoluto de lo que era el Schwarzenegger en su mejor época en cuanto a todo, en cuanto a físico y en cuanto, por supuesto, a ese carisma que tanto le ha caracterizado y que para mi gusto le convirtieron en la mayor estrella del cine de acción, aunque seguramente haya opiniones para todos los gustos. Y es una película sumamente entretenida, muy bien llevada, lo que sería esa combinación no tan fácil de conseguir de acción y comedia, y la verdad es que es una película sí, muy disfrutable, muy divertida y seguramente un espectáculo en muchos sentidos, por el que seguro que no pasan los años. Cuarto puesto, nos empezamos a poner serios y la cosa empieza a poner un poquito más de emocionante, que va a parar para Terminator, la primera entrega, una película que hizo historia en muchos sentidos, una de esas historias que, a ver, ya lo hemos visto todo, como he dicho antes, lo hemos visto todo, ya está todo inventado, pero en aquel momento, a ver, era una película muy de videoclub, de hecho la mayoría de la gente la descubrió por videoclub más que por el cine, la historia de viajes al pasado, en el tiempo, una máquina con un envoltorio, por así decirlo, humano, escenas de acción que aunque era, y se nota que era serie B, están muy bien conseguidas, incluso, o sea, el Terminator, hay a ratos escenas que se ven que es muy mal, pero bueno, aún así se salva, y hay momentos de animatronic y demás muy bien conseguidos, y que no han envejecido tan bien como se podría pensar para ser una película bastante limitada en muchos sentidos. Ahí está claro que, por ejemplo, el bueno de Stan Winston, que estuvo detrás de esa criatura Terminator, su buena mano, hicieron mucho para que la película no haya envejecido tanto, teniendo en cuenta que tiene los años que tiene y que era una película con un presupuesto más un poquito más reducido de lo que luego hemos visto con el bueno de Cameron. Una película que además tiene cosas muy buenas, con personajes muy buenos. Yo soy más de Kyle Reese que de otra cosa en esta película, pero en fin, el Terminator aquí interpretado por Schwarzenegger, implacable, con esa escena, vamos, en fin, sin comparación con la de la comisaría, etcétera, el Volveré, por supuesto, un título que significó un antes y un después en el género de acción y también de la ciencia ficción, y que ahí quedó por la historia, y además fue la película que de alguna forma dio a conocer al bueno de Cameron y le llevó a donde es hoy. Llegamos al podium, donde a más de uno lo va a sorprender, porque hay una película que más de uno dirá, pero todavía no lo nombró, es capaz de ponerla primero, el tonto este. Bueno, la pongo en el tercer puesto. Hablo de Abyss, una película que a mí me encanta, que además igual no envejeció nada, visualmente es una pasada, tiene momentos muy buenos, muy bien conseguidos, una gran banda sonora de Alan Silvestri. De hecho, es una de las que más me gusta de este compositor, y con cosas muy buenas, con escenas muy recordables. Yo creo que es más interesante la versión extendida que la versión de cines, al contrario de lo que suelo decir, que siempre me quejo de que las películas con versión del director son más metraje sin más. Con Cameron suele ocurrir más bien todo lo contrario, suelen ser muy interesantes las escenas extra, y aquí comprendes un poquito más lo que es la historia o la intrahistoria de los aliens y demás, con momentos muy buenos, incluso buena combinación de acción, esa escena mítica de acción pura y dura, que sería la pelea entre el militar y el protagonista de Harris cuando aparece el tipo grande, como él dice, con el martillo. Una escena magnífica de pura acción, y es que Cameron hace muy bien las escenas de acción. Una película que no ha envejecido además en casi nada los efectos visuales. Es cierto que lo que sería la criatura esa que hace la forma con el agua, pues nota que es efecto visual, pero en aquel momento fue unos efectos visuales completamente revolucionarios, y en 4K o en Blu-ray, el día que algún día lo editen tiene que verse espectacular. Lo que pasa es que yo llevo 4 años con el canal abierto, y cuando lo abrí ya se hablaba de que iban a sacar tanto esta como Mentiras Arriesgadas en 4K, y seguimos esperando a ver si el bueno de Cameron se pone manos a la obra y acaba algún día esa edición, que seguramente quede increíble. Pero hijo de mi vida, ya sabemos que te lo tomas con calma, pero ya va siendo hora. Y llegamos a la segunda plaza, que ahí está la duda, ¿no? De las dos que quedan, ¿cuál será? Yo voy a poner en el segundo puesto a Terminator 2. Porque la primera me encanta, ¿qué vamos a hacer? Pero Terminator 2 es una pasada en muchos sentidos. Igual, visualmente increíble, la historia es más de acción que la primera. La primera seguramente sea una mejor película, la historia más interesante y todo lo que tú quieras, pero esta es puro espectáculo, tiene momentos increíbles con un Schwarzenegger, para mi gusto, en su mejor interpretación en cuanto a esa combinación de acción y carisma. Creo que es su mejor interpretación junto con Depredador, y la verdad es que es una película que igual la ves ahora en 4K y es que es increíble, parece que se hizo ayer, una pasada, y eso pasa mucho con Cameron, no tanto con otras películas de acción o de ciencia ficción, y eso hay que valorarlo. Así que, en fin, capítulo aparte, una película que además fue revolucionaria en muchos sentidos en su momento, la más taquillada de la historia del cine en aquel momento cuando se estrenó, y sigue siendo una película
que te deja con la boca abierta. Y eso es muy difícil en esto del cine, donde, como digo, cada vez estamos más acostumbrados a todo. Y por descartes, ya lo sabéis, el número 1 es para Aliens. Una película que a mí me vuelve loco. Estaría seguramente en mi top 5 de todas las películas de la historia del cine para mi gusto, de las que más me gustan, en el top 5. Y por delante de Alien, El octavo pasajero. Una película que es puro disfrute, con momentos increíbles, una banda sonora impresionante, con momentos de acción brutales, en fin, esos marines, esa Ellen Ripley cogiendo las riendas de todo un grupo de marines, lo cual, en fin, demuestra que a Cameron se le da muy bien eso de los papeles duros de mujeres. Las mujeres de Cameron duras son increíbles, en fin, tenemos a Sarah Connor, tenemos a esta Ellen Ripley, tenemos a Vázquez, tenemos también, por ejemplo, el caso de María Elizabeth Mastantonio en Abyss, también una mujer dura, de armas tomar. Cameron es un tipo que sabe de mujeres duras y además son personajes que son atractivos y creíbles, no como suele ocurrir muchas veces cuando te los meten con calzador. Y desde luego, el Ellen Ripley de esta película es maravillosa, por supuesto también con muy buenos secundarios y con muy buenos efectos visuales para lo que era esa película. Y por supuesto, como no, con la reina Alien, que también lucía en esta película, o con escenas que son increíbles, como esa pelea entre el robot grande, de armadura, por así decirlo, y la reina Alien, y esa frase mítica de aléjate de ella, puerca, al menos en español esa era la frase que te hace levantarte del asiento y aplaudir hasta que te revientan, hasta que te sangren las manos. Película impresionante, sumamente disfrutable y que da igual las veces que la hayas visto, yo la he visto un montonaco de veces y sigue siendo un disfrute y te sigue impresionando. Y eso es lo que tiene el bueno de James Cameron, que sus películas no envejecen y son impresionantes, son grandes espectáculos, grandes divertimentos, incluso con muchos revisionados o con hayan pasado muchos años. Y eso pocos directores y con pocas películas suele pasar. En fin, este es mi top, es el mío, el personal, ni es el mejor, ni es el peor, ni más, ni menos que nadie. Ya está, que siempre es la misma tontería de siempre, la misma discusión de siempre. El tuyo es el que te dé la gana a ti, si lo quieres expresar estupendo en comentarios, y si no, pues nada, te aguantas. Pero cada uno tiene el suyo y se acabó. Así como siempre, para fans de Robocop, no metáis en líos.